Buenos días, bueno, ya casi tardes. Voy a hablarles del presente y futuro de la terapia biológica en enfermedad inflamatoria intestinal. Estos son mis conflictos de intereses que no afectan el desarrollo de esta charla y pues vamos a hablar la agenda. Primero que nada, introducción, un panorama del tratamiento actual. Vamos a hablar sobre los nuevos agentes de interleucina, antiinterleucina 23 P19, una breve descripción muy rápida de los medicamentos en desarrollo y conclusiones. A manera de introducción, pues, la enfermedad inflamatoria intestinal son enfermedades inflamatorias crónicas con un curso variable, impredecible, en los cuales los pacientes presentan principalmente sintomatología intestinal, pero pueden también presentar síntomas no gastrointestinales y complicaciones, y pues como conocemos, las dos principales formas son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Aquí tenemos, esto es Esto es una ilustración de la epidemiología. Esto es realizado por Delvinsight, que es una empresa de consultoría en medicamentos y en insumos médicos. Aquí evalúa las 7 mayores potencias mundiales, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, donde pues ellos hacen énfasis en que hay una prevalencia de 3 millones en el año 2023 en colitis ulcerosa, y esto representa pues ha habido un aumento en los últimos años. Ellos dan una perspectiva hacia el 2035 al 2033 de que va a haber un aumento todavía mayor de esta enfermedad, y pues representa un mercado de 8.4 billones de dólares en estas 7 potencias. Aquí tenemos pues una línea de tiempo donde se ilustra pues la era prebiológica, la era biológica, desde los primeros medicamentos que se utilizaron, los corticoides, los aminosalicilatos y los inmunomoduladores, y a partir del descubrimiento del infliximab, un anti-TNF-alfa, pues empezamos entonces la era biológica, que vemos que cada año hay mayor desarrollo en investigación hasta llegar pues a los nuevos medicamentos que vamos a mencionar, en que nos vamos a basar esta charla. Aquí vemos las aprobaciones de la FDA hasta el 2024, que las últimas pues fueron tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa. Aquí hice como una gráfica de los últimos 2 años, donde vemos pues que ha habido un incremento en las aprobaciones. Recientemente la más novedosa, la más nueva que tenemos fue ahorita en marzo del 2025 con el Trenfia, que es guselkumab, un inhibidor de interleucina 23, que fue aprobado para enfermedad de Crohn moderada severa, ya previamente se ha aprobado en CUSI, así como el risankizumab, el etrasimod, que es un modulador de la esfingomielina 1P, y el mirinquizumab. Entonces, aquí para entender un poquito, trataré de simplificar la fisiopatología. Ya que hay una desregulación del entorno intestinal, va a haber una lesión epitelial que lleva al aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal. Al haber esta permeabilidad, pues va a haber mayor ingreso de la microbiota dentro de la célula intestinal, y pues va a llevar una activación de macrófagos y células presentadoras de antígenos. Los macrófagos van a engullir esta microbiota y pues se van a activar y van a aumentar las interleucinas 2 y 23. A la misma vez, las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas, van a activar las células T nuevas o naïf, que ellas se van a polarizar en las células T ayudadoras 1 y T1 y TH17, que estas son pues las que van a llevar a la producción de citocinas proinflamatorias. Entonces, al haber estas citocinas proinflamatorias, interferón gamma, interleucina 17A, 17F y 22, pues justo en esta cadena es donde vamos a ver los nuevos medicamentos. Podemos mencionar aquí que los nuevos medicamentos influyen mucho o tienen que ver con la interleucina 2 y la interleucina 23. Ambos son heterodímeros que comparten la subunidad P40. Al compartir la subunidad P40, esta subunidad actúa a nivel de su receptor. Ese receptor va a activar entonces la yaquinasa, pero también tenemos que mencionar que está la otra subunidad, la P19, en la interleucina 23. Los focos de las nuevas terapias están aquí, en la subunidad P19. Ella también actúa dentro de su receptor, y luego pues se van a activar las yaquinasas 2 y las tiroquinasas 2, que van a fosforilar las STATs. Las STATs no son más que factores de transcripción. Aquí pues lo ilustro un poco mejor. Son señales de transducción que van adentro del núcleo para promocionar o para realizar factores de transcripción de genética para inflamación.
Entonces, aquí también tenemos, ahí mencionamos, para que entendamos un poquito mejor, la subunidad P40 de ambas, de la interleucina 23 y de la interleucina 23 y de la interleucina 12, que comparten pues la subunidad P40, que es justo donde actúa el ustekinumab, y la subunidad P19, que solamente la tiene la interleucina 23, pues son los nuevos, donde actúan los nuevos medicamentos. Entonces, aquí vemos como una ilustración en general de las terapias biológicas. Tenemos al principio, pues, los primeros que surgieron fueron los anti-TNF-alfa, el infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab, pegol, y posteriormente se fueron desarrollando las otras terapias, como por ejemplo el tofacitinib, upadacitinib y figotinib, que afectan las yaquinasas, y pues antes de eso pues estaban las antiintegrinas, el vedolizumab, y las últimas que han surgido pues son el ustekinumab, que como les comenté pues afecta la interleucina 12-23 en la subunidad P40, y los nuevos medicamentos que van específicamente para la subunidad P19. Y pues los otros que están en desarrollo, que también vamos a mencionarlo rápidamente. Aquí a manera de ejemplificar, para poder entender los estudios, cuáles son los parámetros que se utilizan, los índices que utilizan los estudios para poder determinar si un paciente tiene mejoría clínica o no. Para la colitis ulcerativa se usa el U6 y el score de Mayo, y para la enfermedad de Crohn pues se está utilizando el índice de severidad. Entonces, estos son un resumen de la eficacia y seguridad de los inhibidores P19. Importante destacar en estos que tienen menos efectos de infecciones oportunistas o infecciones graves. Generalmente, la mayoría de estos medicamentos tienen pues, como efecto adverso infecciones vías respiratorias superiores, a pesar de que no se ha demostrado que cause o que tenga el impacto en la TBC, pues se recomienda de todas maneras, igual que el resto de los biológicos, realizar el tamizaje. Y en cuanto a malignidad, pues tienen menor tasa de malignidad, o por lo menos no se ha comprobado malignidad en estos medicamentos. Entonces, aquí vamos a tratar de hablar rápidamente de algunos anti-interleucina 23 de la unidad P19. Tenemos el primero, el mirenquizumab. El mirenquizumab es un medicamento pues, que ha sido estudiado tanto en enfermedad como colitis ulcerativa como en enfermedad de Crohn. El trial primero que tenemos aquí, el LUCENT Trial, es un programa donde se evaluó en colitis ulcerosa, y el segundo, el VIVID Trial, se evaluó pues, en enfermedad de Crohn. Como ven, pues los pacientes fueron randomizados, algunos recibiendo mirenquizumab y otros recibiendo placebo. Posteriormente, los pacientes que tenían respuesta, pues fueron randomizados nuevamente a mirenquizumab para la etapa de mantenimiento y a placebo, y entonces los respondedores de esta segunda fase entonces pasaron a una dosis para evaluar a largo plazo. Y el VIVID Trial, pues similar, pero aquí utilizaron el ustekinumab para comparar, además de los contra placebo. Entonces, en cuanto a resultados de la eficacia y seguridad de mirenquizumab, pues podemos ver ahí, comparado con placebo, pues mejoría en la remisión clínica, en la respuesta clínica, en la remisión endoscópica e histológica. En cuanto a los outcomes secundarios que se realizaron posterior a las 40 semanas en la etapa de mantenimiento, pues sí se siguió demostrando pues, remisión clínica libre de corticosteroides, mantenimiento de la remisión clínica, remisión endoscópica, también histológica, y disminución de la urgencia intestinal. En cuanto a la eficacia en enfermedad de Crohn con el estudio VIVID, pues ahí podemos ver, ahí primero hicieron la comparación solo con placebo, y podemos ver también que hay una mejoría, se demostró pues una eficacia mayor tanto en remisión endoscópica como remisión clínica, y pues al compararlo con ustekinumab, pues podemos ver que el mirenquizumab es bastante, o sea, no hay diferencias significativas, o no es inferior, mejor dicho, que el ustekinumab en el tratamiento de los pacientes en enfermedad de Crohn. Y ambos, pues, evidentemente, pues, demostraron pues, mejoría con respecto a placebo. En cuanto a los outcomes secundarios que se encontraron en este estudio, pues podemos ver al comparar placebo con mirenquizumab, podemos encontrar, pues, primero que nada, la primera gráfica pues ilustra todos los participantes, y después la divide en aquellos participantes que tuvieron falla a terapia biológica previa y los que no tuvieron falla a terapia biológica previa. Y en todos los grupos pues se demostró mejoría clínica a través del índice de SEDAI, mejoría endoscópica y otros hallazgos secundarios.
En cuanto a el risankizumab, se utilizó también, aquí pues ilustro pues en la enfermedad de Crohn, el risankizumab se utilizó también un estudio, primero Advance y Motivate, ambos fueron dos estudios que se realizaron a la misma vez y luego pues se unieron. En estos pacientes recibieron dosis de 600 miligramos, otros recibieron dosis de 1200 y algunos recibieron placebo. Posteriormente se evaluaron a la semana 12 y los pacientes que a la semana 12 respondían pasaron entonces a Fortify. Y Fortify es el que mide entonces a largo plazo. Los pacientes que fallaron a las 12 semanas, entonces ellos ingresaron al medicamento para luego volverlos a reevaluar a las 24 semanas y entonces ya los que respondieron pudieron pasar entonces a Fortify, que es a largo plazo. Y aquí como vemos la comparación de risankizumab contra placebo en la inducción. Aquí tenemos la semana 12 de Advance, donde hubo mejoría en la frecuencia de las evacuaciones, los índices de SEDAI, la respuesta endoscópica, tanto con dosis de 600 como dosis de 1200. Entonces, en cuanto a la seguridad, otros outcomes que se evaluaron también, esta ya fue en el Motivate, semana 12. Ahí pues encontramos que también hubo una mejoría clínica, tanto en la dosis de 600 como 1200, en la remisión clínica, en la frecuencia de las evacuaciones y en la respuesta endoscópica. Y pues aquí vemos el Fortify, que es ya la parte avanzada donde se vio el seguimiento de estos pacientes y pues se sigue conservando pues la mejoría clínica de estos pacientes en diferentes parámetros como la frecuencia defecatoria, los índices de SEDAI, la respuesta endoscópica y pues se hizo también la comparación tanto de pacientes que habían fallado previamente a un biológico como los que no habían fallado. Este otro medicamento, Guselkumab, que es el de todos los que he mencionado, tenemos disponible aquí en Panamá recientemente, pues tuvo el estudio Quasar. El estudio Quasar pues tuvo 2 fases de inducción, donde los pacientes recibieron inicialmente la dosis de inducción y posteriormente pues se llevaron a la dosis de mantenimiento. Este estudio pues demostró, como podemos ver en esta diapositiva, pues mejoría clínica tanto en el mantenimiento como en la remisión clínica libre de corticoides, como en la mejoría clínica en general, así como algunos otros parámetros o cuestionarios que se realizaron para determinar pues si tanto la dosis de 100 miligramos como la dosis de 200 miligramos, la de 100 miligramos cada 8 como la de 200 miligramos cada 4, representó una mejoría clínica con respecto a placebo. Y aquí pues hay un resumen de los estudios en colitis ulcerativa de los 3 medicamentos. Aquí tenemos un resumen de los mismos medicamentos, pero en enfermedad de Crohn. Y hablando un poquito más sobre los nuevos fármacos, aquí tenemos el medicamento ADS-051, es un modulador neutrofílico que también ha demostrado pues, en estudios de fase 1B algunas mejorías en cuanto a remisión clínica, respuesta endoscópica y mejoría endoscópica. Entonces, otro fármaco en desarrollo está el inhibidor de ALK5, perdón, que es una molécula pequeña oral, el HMB19. Está este grupo de medicamentos, los anti-TL1A, dentro de los cuales tenemos el Anfikibart. Este medicamento pues, tiene un efecto antitrombótico y antiinflamatorio. También está el Tulisokibart, que se estaba estudiando también en colitis ulcerativa. Y pues aquí hay algunos estudios que se han realizado sobre estos medicamentos, un resumen sobre los estudios, y pues la mayoría de los estudios están en fase 2, fase 2B, hay uno en fase 3, pues que podría a futuro pues, ser considerado como medicamentos parte de esta terapia, y otras terapias que se están estudiando están los estimuladores de proteína LANCL2, potenciadores de MIR124, inhibidores de integrinas orales, agonistas de receptores toll-like 9, quimiosina CXL13 y otras. Entonces, a manera de conclusión, pues tenemos que es una enfermedad que se encuentra su prevalencia en ascenso, que tiene avances significativos en el tratamiento, sin embargo, aún hay desafíos y consideraciones que, lejos de ser satisfactorias, las tasas de remisión aún requieren un gran esfuerzo para ser óptimas y deseables. Existe una necesidad evidente de ensayos clínicos diseñados que incorporen una población más amplia y a la vez detección de nuevos biomarcadores y nuevas dianas terapéuticas. Y se requiere un enfoque multimodal con probable medicina de precisión que nos lleve a alcanzar el objetivo de una remisión duradera y la probable cura de esta enigmática enfermedad.
Y en el futuro la investigación pues continúa avanzando con el desarrollo de nuevas terapias biológicas, pero pues todavía falta mucho por hacer. Y la idea es que con el tiempo sean más efectivos y con menor impacto en la salud del paciente. Muchas gracias.